Estudiantes de toda España han probado hoy sus prototipos de coches ecológicos en el circuito de Cheste, en Valencia. La misión de esos futuros ingenieros es lograr vehículos más eficientes. Los mejores van a participar en una final a nivel mundial. Momento de ajustar cascos, últimos retoques y salida a pista. En la Ecomaratón de Valencia hay un objetivo claro. Intentar consumir el mínimo posible haciendo los máximos kilómetros que podamos. Pueden usar biocombustible, batería eléctrica, diésel o gasolina. Los ingenieros y mecánicos del futuro estiran cada kilovatio o litro al máximo. Ajustar el tope del acelerador para que relajemos un poquito el consumo. Reducir al máximo el peso usando siempre materiales muy livianos. También se trabaja en la aerodinámica. Aparte también incluimos telemetría para mejorar la conducción del conductor. Los organizadores controlan tiempos y consumo. Hora de entrada 11:19:09. 20 equipos compiten por llegar a la final mundial que se celebrará dentro de 2 meses en Holanda. Las ideas que los estudiantes desarrollan en estos vehículos pueden terminar en los coches del futuro y todos podremos sacar provecho de ello. Porque la ecología nos pide llegar más lejos gastando menos.